Hola, soy Gerard, el profesor de MEP de Psicología de la Autónoma de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora estáis visualizando, y clases en directo. Las clases grabadas tendrán toda la información teórica de la asignatura, todo lo que es importante y nos pueden preguntar, tanto en la evidencia 3 como en la evidencia 4. Y luego, posteriormente, en las clases en directo resolveremos dudas que tengáis de cualquier tipo, así como también resolveremos exámenes de los últimos años. Una vez dicho esto, también indicaros que es primordial disponer del dossier para hacer un buen seguimiento del curso. Por ese motivo, cuando hacéis la inscripción, os enviamos a vuestras casas un dossier para que tengáis toda la información y hacer un seguimiento correcto del curso. Si alguien ahora está visualizando la clase de prueba y aún no dispone del dossier, recomiendo que vayáis a la página web y al lado del vídeo podéis descargaros el PDF para poder hacer un buen seguimiento de esta clase de prueba. Os lo descargáis, lo imprimís y así va rellenando la información, ya que como podréis comprobar, el dossier tiene espacios en blanco para que se vayan rellenando a medida que se va avanzando con el temario, ¿de acuerdo? Y ya para finalizar, antes de empezar el curso, indicaros también que el mismo día del inicio del curso se crea un grupo de WhatsApp formado por todos los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que me encargaría de gestionar todas vuestras preguntas, dudas acerca del curso, del funcionamiento, dudas de clase, de alguna evidencia, examen no evidentemente, pero de la evidencia 3, por ejemplo, en este caso, lo que fuese por ahí podréis preguntarlo y estaré a vuestra disponibilidad para poder responder, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, ahora ya sí, empezamos con el curso como tal. Vamos a empezar ya con la información teórica, adentrándonos en el tema 7. Por favor, id a la página 2 del dossier. Aquí, si os fijáis, en la parte superior tenemos conceptos que ya deberíamos conocer, como son la covarianza, el coeficiente de correlación, y luego tenemos en la parte central la regresión lineal simple. Es básicamente el concepto en el que centraremos la clase de hoy. Para ello, por favor, quiero que recordemos aspectos que ya conocíamos del análisis de dadas. Si recordáis, en análisis de dadas planteábamos la información mediante hipótesis y trabajábamos con dos variables cualitativas. Cualitativa es sinónimo de categórica, es lo mismo, quali o categórica. Trabajábamos con una quanti y una quali y también podíamos trabajar con dos variables cuantitativas, dos variables numéricas, ¿de acuerdo? Si trabajábamos con dos variables cuantitativas, si recordáis, por favor, podíamos estudiar la relación simétrica o relación asimétrica. Cuando estudiábamos relación simétrica, no teníamos la intención de estudiar qué variable afectaba sobre qué variable, ¿de acuerdo? Únicamente estudiábamos si había relación. Por ejemplo, ¿hay relación entre la altura y el peso? Y ya está, ¿de acuerdo? En cambio, si yo quiero estudiar si una variable influye, afecta, determina a la otra variable, por ejemplo, la altura influye en el peso, en este caso hablaríamos de relación asimétrica. Básicamente dependerá de lo que plantee el enunciado. Según como esté planteado, hablaríamos de una cosa o de la otra. La relación simétrica, que se estudiaba a partir de la correlación, ya la estudiasteis en análisis de dadas. Por lo tanto, solo comentaremos algunos aspectos muy simples, pero no nos adentraremos en exceso en este concepto. En cambio, la relación asimétrica se estudiará a partir de la regresión y esto sí que lo estudiaremos en este tema y en los siguientes temas también. Ya iremos viendo que, tanto en regresión como luego en otros ejemplos un poco más complejos, trabajaremos generalmente con dos variables cuantis, pero no siempre tiene por qué ser así. Primero, que pueda haber más variables, como iremos viendo en la regresión múltiple, y en segundo término, que hasta trabajando con una variable cualitativa, categórica, y variable cuanti, podríamos plantearnos también la información de regresión, ¿de acuerdo? Entonces, conceptualmente, teóricamente, hablamos de dos quantis, pero ya iremos viendo que luego muchas veces me puedo encontrar con solamente una quanti y una quali y aún así plantear la regresión. Esto en la clase de hoy no lo miraremos, pero en siguientes clases sí que haremos hincapié en ello, ¿de acuerdo?
Hoy de momento quiero que estudiemos lo más simple, que es únicamente dos variables cuantitativas y estudiaremos la información de regresión. En estos temas, básicamente, la variable dependiente siempre será cuantitativa. Esta es obligatoria que sea cuantitativa. Es verdad que en el último tema, en el tema 13, cuando hacemos modelos no lineales, ahí sí que puede ser que no sea una variable cuantitativa. Pero en términos genéricos, siempre la variable dependiente, todos los temas hasta el 12 incluido, tendremos variable dependiente que corresponderá a la cuantitativa, ¿de acuerdo? Y la variable independiente o variables independientes, porque podemos tener una o más, podrán ser quantis o qualis. Esto cuando hablamos de regresión. Ya veremos que justamente en el tema 12 todas las independientes serán cualitativas. Es decir, para que todo el mundo quede claro, desde el tema 7 hasta el tema 11 trabajaremos la información de regresión y siempre tendremos la variable dependiente que será cuantitativa y la independiente o las independientes podrán ser quantis o qualis, aunque inicialmente entenderemos que son quantis, aunque puede haber también luego variables independientes qualis. Pero para el ejemplo de hoy, para iniciarnos, plantearemos variable quanti. En el tema 12, que trabajaremos la información que corresponde a la ANOVA, ahí básicamente nos plantearemos la información correspondiente a la variable independiente o variables independientes y la dependiente. La dependiente, igual que antes, será quanti, pero aquí las independientes es obligatorio que sean variables cualitativas. Luego ya cuando hablemos de la información del tema 13, ahí ya es distinto, porque veremos casos mucho más específicos que no tienen ese tipo de estructura, pero prácticamente siempre trabajamos mediante esta información. Una vez dicho esto, hoy nos centraremos solamente con una variable independiente, una dependiente y las dos que sean variables cuantitativas, ya que de ahí surge el concepto correspondiente a la regresión lineal, ¿de acuerdo? En este caso, regresión lineal simple. Para ello vamos a recordar un par de conceptos que deberíamos tener bien aprendidos ya, pero por si alguien aún tiene dudas, vamos un segundo a repasarlos. Para ello, id a la página 2 del dossier, por favor. En esta página 2 tenemos el concepto de covarianza. Básicamente, cuando estudiamos dos variables cuantitativas, estudiaremos la relación lineal en nuestros casos. No estudiaremos otro tipo de relaciones. Como sabéis, hay muchas relaciones. Relaciones parabólicas, relaciones logarítmicas, exponenciales. Solamente estudiaremos relaciones lineales. Y dentro de las lineales hay tres tipos. Relación lineal directa o positiva, que es cuando aumenta una variable, aumenta la otra, o lo que es lo mismo, cuando disminuye una, disminuye la otra. Entonces, en estos casos tendríamos una relación lineal positiva o directa. Podemos encontrarnos con una relación lineal inversa o negativa, cuando aumenta una, la otra disminuye. Para que sea más visual, un ejemplo de relación lineal directa o positiva sería horas de estudio y notas. Evidentemente, a más horas de estudio generalmente, más notas. Eso no quiere decir que pueda haber un individuo aquí que haya estudiado muchas horas y tenga una mala nota, o uno aquí que no estudie muchas horas y tenga una muy buena nota. Puede ocurrir, evidentemente, pero la relación genérica sería la que estoy aquí representando. Y aquí, por ejemplo, puedo hablar de ausencias a clase y nota. Cuantos más días faltes a clase, peor será la nota correspondiente. Esta es una relación lineal negativa o inversa. Y luego tendríamos cualquier ejemplo que no correspondiese a una relación lineal. Por ejemplo, aquí tendríamos una relación lineal nula y aquí también, aunque sea parabólica, sería una relación lineal nula. Claro, relaciones lineales nulas, positiva o directa, negativa o inversa. Pero trabajaremos con gráficos, no es ni mucho menos lo más recurrente. ¿Se podría trabajar con gráficos? Como podemos ver, sí, aunque sería un poco complejo porque tiene una parte subjetiva. Aquí son casos muy claros, pero a veces no será tan claro y tendremos muchos más valores y puede ser más complejo. Por eso, lo ideal es trabajar de forma numérica y para ello tenemos la covarianza, ¿de acuerdo? Se puede representar
poniendo cob entre paréntesis XY o una S subíndice XY, ¿de acuerdo? Es correcto de ambas formas. La covarianza nos indica si hay o no hay relación lineal entre dos variables cuantitativas. Importante, la covarianza fluctúa entre menos infinito y más infinito. Si la covarianza fuese cero, quiere decir que no hay relación lineal entre ambas variables. Si fuese diferente a cero, indicaría que sí que hay relación lineal entre ambas variables. Recordad, vigilad, que siempre hablo de relaciones lineales, ¿de acuerdo? En el supuesto que sea mayor a cero, la relación lineal sería positiva o directa. Si por el contrario fuese menor a cero, hablaríamos de relación lineal inversa o negativa. Si es cero, hablaríamos de relación lineal nula. ¿Qué ocurre? Que la covarianza es un indicador dimensional, un indicador no estandarizado. Cuando digo que es dimensional, quiere decir que tiene unidad de medida. Al tener unidad de medida, no puedo comparar centímetros con kilos, son cosas distintas. Por lo tanto, la covarianza no me servirá para poder comparar. En este caso, si tuviésemos aquí, por ejemplo, una covarianza de 0,9 y aquí una covarianza de menos 1032, claro, aquí vemos que al ser negativa, la relación es inversa. Al ser positiva, relación positiva. Pero ¿dónde es más intensa esta relación? ¿Aquí o aquí? Ni idea. No lo sé porque la covarianza no me indica la intensidad de la relación. Repito, es un indicador no estandarizado. Si queremos trabajar con indicador estandarizado, lo ideal sería el coeficiente de correlación de Pearson, RXY, R subíndice XY. Este coeficiente sí que nos indica la relación lineal entre dos variables cuantis, la dirección, pero también la intensidad, porque este es adimensional. Este decíamos que era dimensional, tenía unidad de medida, y este por el contrario es adimensional, no tiene unidad de medida. Este indicador fluctúa siempre entre menos 1 y 1. Para que tengamos un poco la idea, aunque no me es muy necesario, el coeficiente de correlación es la covarianza entre las desviaciones de ambas variables. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque básicamente si la covarianza fuese cero, el coeficiente de correlación también sería cero. ¿Y el cero qué me indicaría? Que no hay relación lineal entre ambas variables. Luego sabemos que las desviaciones son siempre positivas. Por lo tanto, si este número es negativo, es indudable que la covarianza es negativa. Por lo tanto, valores por debajo del cero indican una relación inversa o negativa. Y por el contrario, valores por encima del cero indican una relación directa o positiva. Hasta aquí es lo mismo que la covarianza. ¿Dónde está la diferencia? Que este está acotado, va de menos 1 a 1. Y al ser adimensional, cuanto más se acerque al extremo 1 menos 1, es decir, cuanto más cercano sea 1 en valor absoluto, más intensa será la relación. Es decir, que si aquí tenemos que la correlación de Pearson entre horas de estudio y notas es, por ejemplo, de 0,86, y aquí tenemos que la correlación de Pearson entre ausencias y notas es menos 0,90, menos 0,9, ¿qué quiere decir? ¿Que hay aquí o aquí más intensidad de relación? Pues diríamos que en este caso, este sería más intenso porque en valor absoluto se acerca más a 1, es decir, a 1 o a menos 1. Esta de aquí sería relación más intensa que esta. Y esto visualmente me costaría analizarlo. En cambio, con los números es sencillo poder determinar en qué caso hay una relación más o menos intensa. Ya que estamos con esto, si en este caso tuviésemos, por ejemplo, que el coeficiente de correlación de Pearson entre horas de estudio y notas fuese 0,80, ¿qué quiere decir? Que habría una relación lineal positiva o directa. Hasta aquí solo estoy estudiando lo que ya sabíamos de análisis de dadas. Ahora voy a introducir un concepto que también lo estudiamos ya en análisis, pero que será mucho más aplicable en esta asignatura, que es el R cuadrado, el coeficiente de determinación, coeficiente de bondad de ajuste.
Aunque generalmente trabajaremos con el r cuadrado ajustado, pero esto cuando trabajemos con más de una variable independiente. De momento voy a explicar solamente el r cuadrado, luego comentaré dentro de muy poco el ajustado, pero de momento quiero el concepto de r cuadrado. Si recordáis, por favor, el r cuadrado se calculaba cogiendo la correlación de Pearson, elevándola al cuadrado y multiplicándola por 100, ¿de acuerdo? Correlación de Pearson al cuadrado multiplicado por 100. En este caso, por ejemplo, el multiplicar por 100 a veces no se puede, no lo realizaremos, pero generalmente para plantearlo en porcentajes se multiplica por 100. Así sería el r cuadrado, pero para que esté planteado en porcentaje se acostumbra a multiplicar por 100, pero no es que sea obligatorio multiplicarlo por 100. Es más, en las tablas de Stata no aparecerá nunca multiplicado por 100, siempre aparecerá en tanto por 1, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, si tenemos que el coeficiente de correlación de Pearson es 0,8, para buscar r cuadrado plantearíamos el 0,8 al cuadrado, es decir, 0,64. ¿Y qué indicará este valor? Muy importante. El valor del r cuadrado, si lo multiplicamos por 100, para explicarlo en porcentaje, nos indica el porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente que viene explicado por la independiente. Es decir, en este caso he planteado que la variable dependiente es la variable notas. Siempre en el eje de ordenadas la variable dependiente y en el eje de abscisas la independiente, ¿de acuerdo? Entonces he planteado que la variable dependiente es la variable notas. Entonces la gente puede sacar evidentemente distinta nota. Alguien puede sacar un 6, otro un 9, otro un 3, otro un 2. ¿Por qué sacamos distintas notas? Por infinidad de motivos. Por la inteligencia, la asistencia a clase, cargas familiares, trabajar o no trabajar, si es repetido o no, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero en este caso estoy estudiando qué porcentaje de estos cambios en las notas vienen provocados por la variable horas de estudio. Y este valor por 100 nos indicaría el porcentaje de la variabilidad que vendría explicado por las horas de estudio en este caso. Es decir, el 36% restante, 100% menos 64, el 36% restante de la variabilidad de las notas vendrá explicado por todas las otras variables. Pero el 64% de esta variabilidad viene explicado por la variable notas. Generalmente, como haremos estudios con más de una variable independiente, 2, 3, 4, con interacciones, entonces, ¿qué ocurrirá? Que trabajaremos con el r cuadrado ajustado y el r cuadrado ajustado nos explicará lo mismo, pero no de la variable, sino que nos indicará todo el modelo con el que estemos trabajando, las 3, 4 variables con las que trabajemos, qué porcentaje me están explicando de la variabilidad de la variable dependiente. Entonces, generalmente, en esta asignatura, como siempre trabajaremos, sobre todo las evidencias, con más de una variable independiente, trabajaremos con el r cuadrado ajustado. Luego explicaremos por qué motivo trabajamos con este indicador. A lo mejor esto lo explicaré seguramente el motivo en la siguiente clase. Una vez tenemos esto, ¿qué vamos a realizar? Hemos explicado los conceptos más básicos que ya deberíamos más o menos conocer y ahora nos centramos en la regresión lineal simple. Esto es fundamental. Si se entiende bien este concepto, será mucho más sencillo entender todos los temas siguientes. Porque al fin y al cabo es como todo. Si no tengo la base bien aprendida, será mucho más complejo aprender cosas más complicadas. Entonces, en primer término, cuando estamos planteando la regresión lineal, ¿el objetivo cuál es? Aprovechando el ejemplo que tenía aquí, que teníamos horas de estudio y las notas. Tenemos aquí los diferentes puntitos. Importante, cada puntito de estos es una persona. Este soy yo, que he estudiado 4 horas y he sacado un 1. Este es Juan, que ha estudiado 8 horas y ha sacado un 6. Y así progresivamente, ¿de acuerdo? Tenemos a cada persona. Entonces, bueno, un 6 no, porque si no la escala no me queda bien. Un 2,5, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces veremos cada persona con las horas de estudio y la nota que obtiene en el examen. A partir de aquí, ¿el objetivo cuál será?
intentar hacer predicciones si es posible. Entonces, estudiaré hasta qué punto estas dos variables tienen relación y específicamente hasta qué punto esta variable influye, afecta, determina a esta variable. Si yo compruebo que sí que es significativa, sí que hay relación, sí que esta variable afecta a esta otra, ¿qué podré? Podré intentar hacer predicciones. Estas predicciones serán a partir de la recta de regresión. La recta de regresión, luego lo explicaré, es la recta que mejor se ajusta a todos los puntos. A partir de aquí, si alguien ha estudiado 8 horas, no miraré la nota de Juan, María o Emilia. No, miraré esta puntuación, que es la que esperaríamos encontrar, ¿de acuerdo? Si estudias 8 horas, habrá gente con mejores, con peor puntuación, pero lo que esperaríamos, la predicción sería esta nota de aquí, ¿de acuerdo? Así es como trabajaremos con la información de la regresión lineal, pero siempre deberemos comprobar que haya relación significativa para que estas predicciones tengan un sentido matemático estricto. Por lo tanto, para plantear la recta, trabajaremos con el mínimo error cuadrático. ¿Qué quiere decir esto de mínimo error cuadrático? Sinceramente, no lo vais a calcular. Quiere decir que el concepto solamente es algo totalmente conceptual, para la redundancia. No hay que hacer ningún cálculo en este caso. Solamente es entender cómo se plantea la recta de regresión. Es decir, yo tengo un ejemplo. Voy a plantear el mismo ejemplo, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer muy sencillo para que no haya dificultades y todo el mundo lo entienda bien. Imaginaos un caso como este. Tenemos únicamente 3 puntos, 3 personas, ¿de acuerdo? Y obtenemos que entre la variable x y la variable y sí que hay relación estadísticamente significativa. Si sí que hubiese relación, se puede plantear la recta de regresión. Y ahora es lo que quiero comentaros. ¿Cómo se plantea la recta? Una opción sería plantear esta recta. Esta recta deja una distancia desde este punto hasta la recta, me lo invento ahora mismo, de un punto. Esta distancia de aquí hasta la recta es también de un punto, ¿de acuerdo? Y de aquí a la recta también tenemos un punto de distancia. Entonces, en este caso tenemos uno de distancia, 1 y 1. Realmente sería negativo uno de ellos, ¿de acuerdo? Pero ahora no me importa. Ahora lo que me importa básicamente es la distancia que hay en valor absoluto. Luego explicaré cuándo es positivo y cuándo es negativo. Solamente me importa ahora mismo la distancia, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos otra recta. Esta recta pasa por este punto y por este punto. La recta no es muy recta, ya lo sé, pero bueno, es la intención. Entonces, tenemos esta recta. Y este punto está a una distancia de 2 puntos, ¿de acuerdo? Es decir, este individuo se encuentra a una distancia del valor real respecto a la predicción de 2 puntos. Pensad ya que tenemos los valores predichos, la predicción, los valores reales, y en la recta tenemos las predicciones. Recta, predicciones, los puntos son valores reales de cualquiera de nosotros, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿cómo se plantea la mejor recta? El mínimo error cuadrático, ¿cómo se calcula? Pues calculamos los errores, repito, errores serán positivos, negativos, ahora lo explicaré, y lo que hacemos es elevar al cuadrado los errores. El que tenga un error cuadrático medio menor, es decir, los errores al cuadrado entre n, o se pueden sumar directamente si queremos, al fin y al cabo tendremos la misma n, me da igual, el que sea menor corresponderá a la recta que mejor se ajusta a los puntos. Aquí tendríamos 1 cuadrado más 1 cuadrado más 1 cuadrado. Todo ello directamente sería 3 en este caso. 1 cuadrado más 1 cuadrado más 1 cuadrado. En cambio aquí tendríamos una distancia de 0 cuadrado, distancia de 0 al cuadrado y aquí 2 al cuadrado. En este caso tendríamos un valor que sería 4. Por lo tanto, aunque esta recta pase por 2 puntos y esta por ninguna, al fin y al cabo la recta que mejor se ajusta a todos los puntos sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Es la recta que mejor se ajusta a los puntos trabajados. Cuando os decía lo de negativos, vigilad porque los puntos que estén por debajo de la recta serán negativos. Este realmente
tendría que haberlo planteado en negativo. Ahora mismo, para plantearle el ejemplo, no me importaba, lo hacía en valor absoluto. Y este, al estar por debajo, también sería un valor negativo. ¿Por qué? Porque estos valores que estoy aquí planteando, estos valores, es lo que denominamos como residual o error. El residual, o también denominado error, es la distancia que hay entre el valor real del sujeto y la predicción. La distancia entre valor real y predicción correspondería al error. Entonces, si estás por encima de la recta, la diferencia de este valor hasta este será positiva. De este valor hasta este, positiva. Pero si estás por debajo, de este a este, la diferencia sería negativa. Por eso he planteado que este y este corresponderán a valores negativos. Una vez tenemos esto, voy a explicar cómo se calcularía la información de la recta de regresión. Siempre haremos lo mismo. Para calcular la recta lo haremos tan sencillo como lo que ahora mismo voy a indicaros. Y realmente será aún más sencillo porque generalmente miraremos directamente las tablas de Stata. Pero la recta de regresión para hacer predicciones sería y es igual a b sub 0 más b sub 1 por x. Importantísimo. Con esto, este símbolo indica es una predicción, que estoy haciendo predicciones. No estoy buscando el valor real de María, no. Estoy buscando la predicción si María estudia tantas horas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué haríamos? Buscaríamos b sub 1, b sub 0 y la y la x serían incógnitas. Imaginaos, por favor, que yo planteo la y, la información correspondiente a las notas, ¿de acuerdo? Y planteamos 2 más 0,5 por horas de estudio. ¿Qué ocurre? Que si estudias 0 horas, esperamos, la predicción es que saques un 2. Si estudias 2 horas, tendríamos 1 más 2, 3. La predicción es un 3. Si estudias 4 horas, tendríamos en este caso 4 por 0,5, 2, 2 más 2, 4, perdonad, ¿de acuerdo? Entonces, si estudias 4 horas, la predicción sería un 4, y así progresivamente podría ir estudiando la predicción correspondiente. Tened siempre en cuenta que hay unos límites, parte inferior y superior, sobre todo para el examen, ¿de acuerdo? ¿Por qué os digo esto? Porque a veces en el examen me dicen, vale, si una persona estudia para el examen 20 horas, si estudia 20 horas, sabiendo que el examen como muy poco puede sacar un 0 y como máximo un 10, ¿qué nota se puede predecir? Alguien puede calcular y decir 0,5 por 20, 10. 10 más 2, 12. No tiene ningún sentido. ¿Cómo queréis que indique 12 si la puntuación máxima es 10, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vigilad mucho que tenemos valores por encima del rango máximo de la variable dependiente, no se podrá decir dicho valor, se dirá el máximo plausible de esa variable. Y lo mismo por la parte inferior. Si esto fuese menos 2, por ejemplo, más 0,5 por horas de estudio, si alguien estudia, por ejemplo, 0 horas, ¿sacará un menos 2? No, sacaría un 0, porque por debajo del 0 no puede haber ningún valor en esta variable. Entonces, tenemos b sub 0, b sub 1, que es lo que ahora voy a explicar cómo se busca, la x y la y. Esta es la fórmula correspondiente a la búsqueda de predicciones, estimaciones. Si quiero buscar la puntuación exacta de un individuo, haría lo siguiente. Haríamos la recta de predicción, es decir, b sub 0 más b sub 1 por x, y aquí le añadimos el error. Por ejemplo, esta persona de aquí, haríamos la recta y le restaríamos, le sumamos el menos 2. Le restamos 2 y me quedaría la información de este sujeto. Por ese motivo, si os fijáis, si yo esta parte la llevo para aquí, eso está de aquí, si os fijáis, esto corresponde a la predicción, ¿qué ocurriría? Que este menos este me da el error, que es esta información que aquí he planteado. El error o residual es la diferencia entre el valor real menos la predicción. ¿Qué quiero decir? Para que todo el mundo lo vea bien. Imaginaos que yo he estudiado para el examen 10 horas. Horas de estudio mías son 10. Y en el examen, la nota que he obtenido en el examen ha sido un 5. Esta es mi nota real, no mi predicción, mi nota real. Y me dicen,
¿cuál es el error de este individuo? Podríamos buscar. ¿Cómo se buscaría el error? El error corresponde, como bien sabemos, a la puntuación real menos la predicción. ¿Y la predicción cómo se buscaría? Haciendo este cálculo. En este caso, menos 2 más 0,5 multiplicado por 10. 0,5 por 10 sería 5, menos 2, 3. Es decir, esperaríamos que una persona que estudie 10 horas obtuviese un 3, pero yo he obtenido un 5. Por lo tanto, el error en este caso es de 2. Así es como se puede resolver este tipo de ejercicios. Y son preguntas que nos pueden llegar a realizar en el examen. Pero igualmente, ahora voy a explicar cómo se buscaría estos valores. Cálculos muy sencillos, aunque en el examen prácticamente siempre aparecerá la información directamente en las tablas de Stata. Será saber leer las tablas de Stata, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se busca la información que corresponde a B sub 0? Para buscar B sub 0 tenemos que buscar siempre, en primer término, B sub 1. Y B sub 1 corresponde, tenemos dos fórmulas. Puedo hacer la correlación de Pearson por la desviación de la variable dependiente entre la desviación de la variable independiente. Correlación de Pearson por desviación de la variable dependiente entre la desviación de la independiente. Recordad que las desviaciones son las raíces de las varianzas. Si yo tengo la varianza de la variable dependiente y hago la raíz, obtendría la desviación estándar. Esta es una fórmula. La correlación de Pearson muchas veces la conoceré y esta información también. Otra alternativa sería plantear la covarianza, que esto es menos recurrente, porque la covarianza pocas veces la conoceremos, entre la varianza de la variable independiente. Con ambos cálculos encontraría B sub 1, aunque repito, generalmente miraremos la información directamente en las tablas de Stata. Y a partir de aquí buscaríamos B sub 0, que B sub 0 es la ordenada al origen. Ahora lo explicaré bien esto. B sub 0 es la información de la media de la variable dependiente menos B sub 1, por eso tengo que haber usado siempre B sub 1 multiplicado por la media de la variable independiente. Así es como buscaríamos la B sub 1 y B sub 0. Repito, B sub 0 es la media de la variable dependiente menos B sub 1, que aquí lo habré obtenido, multiplicado por la media de la variable independiente. Si estamos trabajando con este ejemplo de aquí, notas que es la variable dependiente, horas de estudio, y aquí planteamos 2 más 0,5. 2 sería el B sub 0. ¿Y qué es el B sub 0? Es la ordenada al origen. ¿Y qué es la ordenada al origen? Es el punto por donde la recta corta el eje de ordenadas. Este punto de aquí, el punto por donde la recta corta el eje de ordenadas es B sub 0. Y luego tenemos B sub 1. B sub 1, que sería 0,5, en este caso, es la pendiente. ¿Y qué es la pendiente? La pendiente es la variación de la variable dependiente por cada unidad que cambia la independiente. Si la independiente aumenta en una unidad, por cada hora de estudio adicional, la nota aumentaría 0,5 puntos. Esta es la información correspondiente a la pendiente, B sub 1. Así ya planteamos la recta de regresión. Vigilad mucho en el examen si nos preguntan por la recta. Si veis que están planteando la recta el error, nunca planteamos predicción. La predicción es solamente cuando no esté incluido el error. Si el error está incluido, plantearemos la fórmula haciendo la puntuación real, no una estimación. La circunflexión, el sombrerito, quiere decir estimación, que no es el valor real, sino que estoy intentando estimar haciendo una predicción del valor que obtendríamos con el valor correspondiente de la independiente. Es decir, el valor que obtendríamos de la dependiente otorgando un valor cualquiera a la independiente. Toda esta es la información conceptual teórica que deberíamos conocer, pero lo que me importa básicamente es estudiar
la información correspondiente a la lectura, la interpretación de las tablas de Stata, ¿de acuerdo? Igualmente, antes de ello, voy a comentar la información del R cuadrado y R cuadrado ajustado. El R cuadrado ya os lo he comentado. Hemos indicado que R cuadrado, si se multiplicaba por 100, nos indicaba el porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente que venía explicado por la variable independiente. Era este porcentaje de la variabilidad. Pero también os he comentado que generalmente trabajaremos con el R cuadrado ajustado. Esto lo podéis ver, por favor, en la página siguiente. Página 3, parte central, ¿de acuerdo? Superior más bien, parte superior. ¿Qué ocurre? Que si tenemos, por ejemplo, 3 variables independientes y una variable dependiente, ¿qué ocurrirá? Que esta puede explicar, por ejemplo, el 60%. Esta puede que explique el 10% y esta el 40%. Y me diréis, no puede ser, no puede que expliquen las 3 más del 100%. Pues sí, porque pueden tener relación entre ellas y que expliquen un porcentaje común, que se esté repitiendo, que aquí haya un 30% que también se encuentra aquí, por favor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entonces esto puede ocurrir. Para solucionar este pequeño problema, que podría ser importante, en vez de R cuadrado, trabajaremos con el R cuadrado ajustado, sobre todo cuando tengamos más de una variable independiente. El R cuadrado ajustado aparecerá directamente en las tablas de Stata. Igualmente aquí os ponen la fórmula, mirad, tenéis R cuadrado ajustado, que sería 1 menos R cuadrado, el que aquí habría obtenido, todo ello multiplicado por n menos 1 por n menos p menos 1. La n es el número de individuos y la p son los predictores del modelo. Cuando hablo de predictores, hablo de las variables independientes, ¿de acuerdo? Predictores correspondería al número de las variables independientes. Entonces, así es como se calcularía esta información. Repito, vosotros en vuestro caso nunca o prácticamente nunca lo calculáis, pero por si acaso mejor haberlo explicado. Una vez tenemos esto, ahora sí ya quiero que vayamos a ver la tabla de Stata, lo que trabajaremos generalmente y debemos conocer bien, la parte fundamental de la clase de hoy. Si os fijáis, en primer término os pone regress en el comando y luego siempre tenemos lo mismo, la variable dependiente y la independiente. Si hubiese más independientes se pondrían seguidamente. Seguidamente pondríamos todas las independientes con las que estemos trabajando. Si os vais, por favor, un segundo a la página 5, parte inferior, tenemos regress, rendimiento, que es una dependiente, horas de estudi, que es otra, es en este caso una independiente, y edad, que sería otra independiente. Así es como se lee esta información, pero hoy no estamos trabajando con regresión lineal múltiple, sino que estamos trabajando con regresión lineal simple. Como trabajamos con simple, por favor, vayamos a la página 3, parte central, y aquí tenemos una variable dependiente y una independiente. No hay más, ¿de acuerdo? Tenemos solamente esa información. La dependiente sería el rendimiento, que en este caso habla del rendimiento en notas del examen, y tenemos las horas de estudio. Tenemos esta información. Esto ya lo sé solamente leyendo el comando. Y luego tenemos como dos tablas bien diferenciadas. La primera tabla os pone modelo y residual, si os fijáis, ¿de acuerdo? Básicamente, esta información es la información que viene explicada por el modelo. Y esta es la parte que el modelo no explica. Cuando hablo del modelo de regresión lineal, ¿de acuerdo? Básicamente es lo que está explicando el modelo y lo que deja de explicar. Para que lo veamos bien, por favor, en un caso como este, si tuviésemos así los puntos y la recta pasa por aquí, ¿qué ocurriría? Que la recta explica muchísima información, ya que está dejando de explicar muy poca información respecto a los datos. En cambio, en un caso como este,
si yo hago predicciones con esta recta, evidentemente, ¿qué estará ocurriendo en este caso? En este caso ocurriría que la información no sería del todo congruente seguramente. Las predicciones distarían mucho de la realidad. Por lo tanto, en un caso como este, seguramente el modelo dejaría de explicar más de lo que está explicando. Por lo tanto, no es un modelo que seguramente sería significativo. En cambio, en este caso, seguro que el modelo, o prácticamente seguro, sería significativo. Si es significativo, quiere decir que podremos plantear la recta de regresión. Básicamente, en esta primera tabla me estoy planteando lo siguiente. Es si los datos sí se ajustan al modelo de regresión. Si estoy en la hipótesis nula, los modelos no se ajustan al modelo de regresión lineal, en cambio, si estoy en la alternativa, sí que se ajusta al modelo de regresión lineal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el objetivo cuál es? Si estoy en la alternativa, tendrá sentido plantear posteriormente la recta de regresión, pero para ello tenemos que comprobar que los datos se ajustan de forma adecuada a dicho modelo de regresión lineal. Para ello tenemos la información de la suma de cuadrados. Os voy a explicar esta información por si acaso. No es algo que sea primordial y no lo preguntan muchísimo, pero todo el mundo entienda bien la información por si nos preguntasen por ello. Son preguntas que a veces le hacen en ANOVA, que es el tema 12, pero por si acaso prefiero comentároslo, ¿de acuerdo? Tenemos en primer término suma de cuadrados, luego tenemos grados de libertad, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la información de la media cuadrática. Lo he puesto en castellano, se puede poner en inglés o en catalán. Concurs sería en catalán y con ese es en inglés, ¿de acuerdo? Suma de cuadrados, grados de libertad y media cuadrática. Suma de cuadrados, este valor tendrán que dármelo, aunque sabemos que la suma de cuadrados del modelo más suma de cuadrados residual es igual a la total. Por lo tanto, si conozco este y este no apareciese, podríamos llegar a calcularlo en el examen. Grados de libertad, aquí siempre de momento, corresponderá a 1. ¿Por qué 1? Porque hablamos de el número de variables independientes. Aquí sería 1. Bueno, más que número de independientes, número de predictores. Luego ya explicaremos por qué ese motivo, ¿de acuerdo? Y luego, seguidamente, aquí tenemos la información del residual, que sería la información de n-2 de momento. También dependerá del número de predictores, pero ahora estoy trabajando únicamente con regresión lineal simple y sería siempre esta información. Y para conseguir la media cuadrática del modelo, cogeríamos la suma de cuadrados del modelo y la dividiría entre 1 y obtendría este valor. Y la suma de cuadrados residual dividido entre n-2 me daría este valor, que sería la media cuadrática residual. La división entre ambos me daría el estadístico de contraste, que es a partir del cual miraremos el p-value, la significación, el p-valor y determinaremos si rechazamos o no la hipótesis nula. En este caso, si os fijáis, la F la tenemos ya en la parte derecha. Mirad antes de nada la información. Tenemos en la parte derecha superior, me pone que tenemos 110 observaciones, si os fijáis, ¿de acuerdo? Tenemos 110. Por eso aquí ponemos 1 y aquí 108, porque es 110 menos 2, ¿de acuerdo? En este caso, suma de cuadrados del modelo es 103, algo. Residual, 156, algo. Si sumamos estas dos, obtenemos este. Y podéis comprobar que este entre este me da este. Y este entre este me daría este valor. Y luego tenemos las medias cuadráticas, lo que explica el modelo y lo que deja de explicar. Las dividimos, 103 entre 1, algo, y me daría la F, que es 71,28. La F tiene un valor de 71,28. Esta F es la que me servirá a partir de la significación del p-value, de la probabilidad, determinar si los datos se ajustan o no se ajustan al modelo. En este caso la probabilidad está justo debajo y es muy pequeñita. Pondré que es menor a 0,0001.
Como es tan pequeña, conlleva rechazar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula que decía que los datos no se ajustaban al modelo de regresión lineal. Y la alternativa que sí que se ajustaban. Como estoy en la alternativa, sí que tendrá sentido que planteemos la recta de regresión, ¿de acuerdo? Tendrá todo el sentido del mundo plantear en este caso la recta de regresión. Entonces, una vez queremos plantear la recta y ya sabemos cuál es la variable dependiente, independiente, aún así me lo repiten. Mirad, por favor, la segunda tabla. En la primera tabla, un segundo hago un inciso, después del número de observaciones, de la F y la significación, la probabilidad, el p-value, tenéis también dos conceptos más que ya he comentado, que son el R cuadrado, que sería 0,3976, y el R cuadrado ajustado, ¿de acuerdo? Estos dos indicadores también serán primordiales en la asignatura, ya que he hecho hincapié en ellos anteriormente. El último, el root ms, este no lo trabajaremos ni os lo explican generalmente, es decir, que lo dejaremos de lado. Y luego tenemos la segunda tabla, ¿de acuerdo? La segunda parte de la tabla, como si dijésemos, está dividida en dos partes. Cuando pongamos este comando, aparecerán las dos informaciones directamente, ¿eh? No hay que hacer comandos distintos. Con el mismo comando aparecerá toda la información. Y en la segunda tabla siempre tenemos lo mismo. Os aparecerá, en primer término, el nombre de la variable dependiente. Luego siempre el nombre de la independiente y la constante. Si tuviésemos más de una independiente, os pondrían la primera, la segunda y así progresivamente. Y al final siempre la constante, ¿de acuerdo? Aquí os pone coeficientes. Y aquí tenemos la información de B sub 1. Siempre esto es la pendiente, siempre, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos B sub 0, que es la ordenada al origen. B sub 1 y B sub 0. Esta información será siempre así. Si tuviésemos más de un independiente, veremos cómo se plantea, pero sería la misma información. Luego tenemos el error estándar de medida. El error estándar, ¿para qué me servirá? Por lo siguiente, tenemos error estándar de B sub 1 y de B sub 0. Y luego tenemos la T de student. Muy importante, para calcular la T haremos este valor dividido entre este. Si hago este entre este, obtendré la T. La T de student, importantísimo, para obtener esta T haríamos lo mismo. B sub 0 entre el error estándar de B sub 0. La información de la constante me importará bastante menos, pero la de la pendiente me importará bastante. Pensad que si la pendiente es distinta de forma estadísticamente significativa a 0, quiere decir que entonces la recta tiene sentido. En cualquier caso, cuando no haya relación, la pendiente sería 0. Si la pendiente es distinto a 0, ya sea positivo o negativo, es sintomático que hay relación significativa entre ambas variables. Es más, si os fijáis, tenemos la T y luego os pone la P. Os pone P aquí, P mayor al T en valor absoluto. Entonces, ¿qué quiero que os fijéis? Esto ocurre siempre que trabajemos con regresión lineal simple. La significación del modelo será exactamente la misma que la significación de la pendiente de regresión. Siempre, cuando trabajemos con regresión lineal múltiple, con más de un predictor, esto ya no ocurrirá. ¿Por qué no ocurrirá? Porque cuando trabajamos con más de un predictor, tendremos lo que explica el modelo en general. Y dispondríamos de las diferentes variables y podría estudiar si cada variable es o no es significativa. Pero si trabajamos solamente con una variable independiente, lo que explica el modelo es lo mismo que está explicando la recta de regresión, la pendiente de la variable independiente. Es lo mismo. Es más, aquí me estaba planteando esto. Si el modelo, si los datos se ajustaban al modelo de regresión lineal o por el contrario, si datos no se ajustaban al modelo de regresión lineal. Aquí lo que me planteo es lo siguiente, que beta sub 1 sea igual a 0 o la alternativa que sea distinto de 0.
lo que os comentaba, si fuese 0 es sintomático que no hay relación. Imaginaos, horas de estudio y notas. Si es 0 quiere decir que estudies lo que estudies, sacas siempre la misma nota. Eso evidentemente indicaría la no relación. Cuando sea distinto de 0 es cuando sí que habría relación estadísticamente significativa entre las distintas variables. Entonces, haremos siempre lo mismo, plantearemos esta información y en el caso de regresión lineal simple coincide con esta. Si trabajásemos con regresión lineal múltiple, esta información haría referencia al modelo, si tenemos por ejemplo 3 independientes, si las 3 conjuntamente explican un porcentaje adecuado, si los datos se pueden ajustar a este modelo, y luego, de forma individual, podría analizar lo que explica cada una de las 3 variables. Aquí, como solo tenemos una, repito, coincide con la información del modelo en general. La parte de la constante, generalmente nunca lo preguntan y no lo miramos mucho. ¿Por qué? Porque me están preguntando, o la hipótesis nula sería, si beta sub 0 es igual a 0. Y la alternativa, si beta sub 0 es diferente de 0. Claro, para mí es muy importante analizar si la recta tiene pendiente positiva, pendiente nula o negativa. Pero el punto por donde corta la recta está bien para plantearla y para saber cómo está distribuida, pero no quiere decir que el hecho de que sea un valor muy elevado o muy bajo comportará que no haya relación o que sí la haya. No me indica nada acerca de la relación. Esta información no me va a indicar nada acerca de la relación. Solamente me indicará si la ordenada al origen es igual a 0 o, por el contrario, diferente de forma estadísticamente significativa del 0. Por lo tanto, en este caso, tendríamos que mirar básicamente esto de aquí, la información de la pendiente, no de la constante. Os lo explico porque si en el examen me preguntan por ello, que sepamos responderlo, pero no es algo, repito, primordial para el examen. Una vez tenemos esto, por favor, vamos a mirar el ejemplo que estábamos planteándonos. En este lo tenemos, si os fijáis, que horas de estudio, B sub 1, valdría 0,138328. Y luego tenemos que la información correspondiente a B sub 0 es 2,13. Por lo tanto, sabiendo que la variable dependiente es el rendimiento y la independiente, en este caso son horas de estudio, podría plantear rendimiento con el símbolo de la predicción, ¿de acuerdo? Es igual a B sub 0, que es 2,131. Pongo 1 porque es 0,8, entonces redondeamos a 1. Más la pendiente, que es 0,138, todo ello multiplicado por las horas de estudio. Así es como plantearíamos la información. Es más, ahora podría estudiar, si quisiese, cuál es el rendimiento esperado si alguien estudia 10 horas, si estudia 1 hora, si estudia 15 horas, si estudia 40. Podría estudiar el residual. Me tendrían que decir, si una persona que estudia 20 horas saca un 5, ¿cuál es el residual en este caso? Tendrían que indicármelo así, pero sabríamos y deberíamos saber resolver esta información, ¿de acuerdo? Además, si os fijáis aquí, B sub 1, que era 0,138, entre el error estándar, que es 0,164 prácticamente, os tiene que dar 8,44. Y luego tenemos la significación, que repito, al ser un modelo de regresión lineal simple, será equiparable a esta información de aquí. Y además de ello, por favor, tenemos luego el intervalo. El intervalo de confianza trabajaremos básicamente con él para estudiar la relevancia. Pero además de esto, también nos indica si es o no es estadísticamente significativo diferente a 0. ¿Por qué? Si el intervalo no incluye el 0, diremos que es de forma estadísticamente significativa diferente a 0. En este caso el intervalo, si os fijáis, fluctúa entre 0,106 prácticamente, 0,106 hasta 0,171 prácticamente. Este es el intervalo. Por lo tanto, como no incluye el 0, ya sé seguro que esta significación será menor a 0,05.
Aquí me aparece, pero si no apareciese, deberíamos saberlo también, ¿de acuerdo? Repito lo que decía antes, el intervalo de la constante, de la b sub 0, de la ordenada de origen, también me lo indican, pero es una pregunta muy poco recurrente porque no me importa en exceso cómo es la ordenada del origen. Me importa, pero no en exceso porque no indica si hay o no hay relación significativa a partir de esa información. Una vez tenemos esto, hemos explicado las dos tablas e iremos viéndolas muchas veces para acabar de analizarlas bien. Tenemos en la página 3, parte inferior, que me dice una prueba F estadísticamente significativa no implica que X sea un buen predictor. ¿Por qué? Porque además de esto tendremos que predecir la magnitud del coeficiente de determinación. Generalmente en ciencias de la salud se considera que será un buen predictor cuando el coeficiente de R cuadrado sea mayor a 0,3. Es decir, si no fuese como mínimo 0,3, no podríamos considerar que es un buen predictor. ¿Se podría plantear la recta? Se podría plantear, porque al fin y al cabo habría relación entre ambas variables, pero no sería un buen predictor si no explica como mínimo el 30% de la variabilidad de la variable dependiente. En este caso, por favor, si os fijáis, obtenemos que el R cuadrado era un 39,76%. Si estamos trabajando con solamente una variable, se puede mirar el R cuadrado normal, ¿de acuerdo? El sin ajustar. Pero repito, cuando tengamos una sola variable independiente. Cuando tengamos más de una, ahí no hay elección. Deberéis mirar siempre el R cuadrado ajustado. Una vez tenemos esto, y para finalizar ya la clase de hoy, en la parte inferior nos indica la recta que hemos calculado. Esta de aquí es la recta muestral, la recta de la muestra, ¿de acuerdo? Esta de aquí, que estamos planteando, tendríamos b sub 0 y b sub 1. Esto es lo que he obtenido con la muestra, pero seguidamente me dice, pero existiría una poblacional. Si tuviésemos todos la información de la población, podríamos plantear beta sub 0 y beta sub 1. Como yo no sé de la población, ¿qué hago? Intento, a partir de hipótesis, decir hasta qué punto es de forma significativa distinta a 0, específicamente la pendiente. Luego me dicen si es significativa o no la relación y luego, para finalizar ya, ahora sí, antes de introduciros en modelos predictivos y modelos explicativos, vamos a mirar la información de los intervalos de confianza. La parte que corresponde... No, mirad, perdonad, como yo creo que me he hecho bastante ya hoy, porque esto puede ser un poco lioso, estamos un poco cansados, puede ser un poco más complejo, la parte de intervalos de confianza, del criterio de relevancia, empiezo explicando la siguiente clase. Así es un tema que a veces la gente le cuesta entender, son preguntas muy típicas de examen y que nos dan puntos muy sencillos. Por lo tanto, por no hacer más información hoy, con lo que hemos explicado, la semana que viene o la siguiente clase empezamos explicando esta información. Lo dejamos por aquí hoy y sobre todo cualquier duda que tengáis, consultarla por el grupo de WhatsApp o si preferís en la clase en directo. Mucha suerte.